A ver, bueno, ahí está la presentación. En el documento que les ha compartido GC, que es este que estaban viendo en, en la pantalla compartida, ahí tienen enlaces a las redes de Buqueacción, política de espacios amigables. Eh, Hay cosas que aún se van a ir llenando, ¿no? Pero ya pueden ver que de la sesión uno tienen un acceso al PDF y también un enlace al video, ¿no? Entonces vamos a estar ahí compartiendo los enlaces a cada una de las sesiones del video y los PDFs. Y también hay lecturas que recomendamos, que vamos a estar mencionando, que son útiles, ¿no? Para entender eh, más sobre lo que estamos haciendo. Eh, También hay videitos, ejemplos de proyectos, categorías en Commons, oportunidades de financiamiento también que existen para lenguas en peligro y ejemplos de sistematización. Bueno, entonces vamos a ver, estamos en la segunda sesión, bienvenidos. Estamos grabando, ¿no? Sí, ya. Sí, ya iniciamos. Entonces, ayer fue la primera sesión, fue la bienvenida, nos conocimos un poco y hablamos así rápidamente del movimiento Wikimedia, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Ah, justo estoy bajando un archivo pirata. Que no sé si conocen esta. ¿Se vio? ¿Se vio la portada del libro? No, ¿O no? todo bien. ¿No? No, no. Ok. Estoy usando una. No sé si conocen el archivo de Ana. ¿Han escuchado de eso? Uno pone ahí lo que quiere buscar, cualquier libro, PDF, artículo académico, y busca y se descarga, ¿no? Acá rato cambian en la extensión, ¿no? Que siempre está ahí eh, siendo perseguida esta página. Bueno, ahora, sí, después les puedo comentar más sobre ese archivo. Eh, entonces, hoy vamos a trabajar la idea, los objetivos, algunas cuestiones éticas y el registro sonoro. Entonces, para la primera parte, eh, vamos a hablar sobre el proyecto y luego yo y Jesse nos vamos a contar de esa parte del proyecto y luego Milagros y Marco van a ver el tema del registro sonoro y cómo grabar, ¿sí? Eh, entonces, esa es una definición que siempre ha estado transformándose sobre lo que es un proyecto, ¿no? Ustedes están haciendo propuestas de proyectos pequeños, ¿no? Eh, Buscamos que las propuestas que ustedes hagan tenga un horizonte temporal de 3 a 4 meses y un presupuesto de $800, ¿no? Que es el monto que estamos dándole a los dos proyectos que van a ser elegidos beneficiarios por el jurado en la última sesión. Entonces, cuando hablemos de proyecto, pues vamos a definir qué es, ¿no? Para estar todos en la misma página, ¿no? Sintonizados. Entonces, un proyecto es un proceso vivo, eh, es decir, abierto, ¿no? Que siempre está cambiando, transformándose, flexible, dinámico, que se construye con tiempo, personas y saberes, para cuidar y compartir algo que consideramos importante. Eh, Todo proyecto puede ser desde prepararse y participar en el Coyo Riti en Cusco o hacer una maloca en una comunidad amazónica o irse a organizar una conferencia nacional sobre un tema, ¿no? O regional. O sea, un proyecto puede ser muchas cosas, puede ser proyectos comunitarios, proyectos nacionales, proyectos personales.
Y estos proyectos se sostienen con muchos recursos, ¿no? Personas, tiempo, saberes, prácticas, afectos, alianzas, espacios, espacios físicos, pero también intangibles, ¿no? Herramientas que pueden ser físicas, ¿no? Como, o muebles, como una mesa donde uno pueda poner su computadora, pero también pueden ser herramientas tecnológicas, como una grabadora, un celular, una computadora. Y también dinero. Estamos todavía en ese paradigma de modernidad donde el dinero es muy importante. Y el proyecto es un proceso de movimiento, ¿no? Hay una parte de cada proyecto que es la investigación y la evaluación que ocurre desde el inicio, o sea, a la hora que uno empieza a identificar la idea, empieza a investigar y evaluar. Y esto de investigar y evaluar permanecen constantes hasta que se termine el proyecto, ¿no? Un proyecto tiene un inicio y un fin, pero después de ese fin puede generarse otro proyecto o otros proyectos. Entonces es como una espiral. El fin es un inicio. Eh, y también la idea es muy importante, ¿no? Ustedes ya han trabajado la idea, algunos la tienen así más clara que otros, y la idea es que ustedes en este laboratorio, esta idea la afinen y empiecen a diseñar sus objetivos, sus actividades, su presupuesto, su cronograma, las alianzas y otras cosas más que vamos a ver. Entonces, mi idea se vuelve proyecto, flexible y dinámico, ¿no? Y una vez que lo tenemos ya más o menos consistente, lo ejecutamos, ¿no? Y para eso es necesario el financiamiento. Nosotros estamos dando un financiamiento, pero también le estamos poniendo ahí un financiamiento eh, de otras fuentes de financiamiento, ¿no? Hay algunos proyectos de ustedes que podrían ser postulados, por ejemplo, a los fondos de estímulos de la cultura, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Eh, Otros no tanto, ¿no? Podrían postular a otro tipo de fondos, ¿no? Pero es importante financiarse, ¿no? Y financiarse no solamente encontrar dinero, sino encontrar también otro tipo de recursos, como dijimos, ¿no? Que pueden ser personas, tiempos, saberes. En Perú hay mucha experiencia, sobre todo desde la mayoría del país, en autogestionarse, ¿no? Mujeres que autogestionan un comedor popular, chicos de Carhuaz, de quinto de media, que deciden hacer un viaje de promoción a Cusco, Machu Picchu, que fue una cosa maravillosa. No mucha gente de estas zonas del Callejón de Abuela se va de viaje de promoción y tuvieron que hacer un montón de polladas. Eh, y autogestión así de todo el grupo social, artístico, cultural, ¿no? Entonces, tenemos mucha capacidad de autogestión en Perú, por esa ausencia del Estado, ¿no? Y a veces hasta el Estado, cuando está presente, entorpece las cosas. Entonces, aquí hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué queremos hacer y por qué? ¿Qué ya existe? ¿Qué necesita la comunidad? Porque ustedes están haciendo algo al servicio de una comunidad de comunidades. ¿Qué necesita la comunidad, no? Es una pregunta importante. ¿Cómo lo haremos? ¿Con quién? ¿Con qué cuidados? O sea, ¿cómo lo ejecutaremos, no? ¿Cómo lo tocaremos las puertas de las personas e instituciones que nos pueden apoyar? Entonces, cuando uno toca una puerta, pues debe tener claro qué es qué quiere hacer, ¿no? Entonces, por eso tenemos que definir bien la idea, que lo que ustedes presenten ante el jurado al final de este laboratorio o ante el director de la UGEL o una ONG o el ministerio, ustedes tengan claro qué quieren hacer con claridad, ¿no? No hay que irse por rodeos, por las ramas, hay que ser bien claros, ¿no? Entonces, en esta parte empezamos con definir bien la idea. Sus proyectos tienen, o sea,
una gran parte tiene que ver con revitalización cultural y lingüística, ¿no? Muchos quieren registrar lenguas, quieren generar materiales educativos, quieren registrar unos saberes relacionados a las plantas, a la música, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con revitalización cultural y lingüística. Otros proyectos tienen que ver con reconstrucción y o resguardo de la memoria. Por ejemplo, el proyecto que compartimos en el WhatsApp de Hernán, eh, que hizo con la comunidad Shipiba de Nuevo San Juan, se trató de registrar los hitos históricos que priorizó una comunidad Shipiba y se grabaron por la misma comunidad y la comunidad decidió compartirlos, ¿no? Y esto es todo es político, ¿no? Pero esto es sumamente político, porque trata de afirmarse mi propia y reconstruir mi propia memoria, memoria comunitaria. Y otro tipo de proyectos tienen que ver con un ejercicio de autonomía narrativa, registrar la interpretación sobre el uso de una planta sagrada biomedicinal. Eso ocurre mucho con la ayahuasca, ¿no? Justo un amigo, Pedro Favarón, que su esposa es Chonombeyo, que es Shipiba, hablaba de cómo Occidente, desde la psicología, terapia psicodélica, ¿no? Y desde la antropología se interpreta la ayahuasca de una manera muy distinta a cómo la interpretan el pueblo shipibo, lo mismo que el quené. Y acá me parece que una compañera, ahorita no me acuerdo el nombre, eh, era Gabriela. Gabriela está haciendo este proyecto con las mujeres y sus diseños textiles iconográficos de Cacatayo. Entonces tiene que ver eso, ¿no? La autonomía narrativa. Entonces, eh, sus proyectos se pueden marcar en estos tipos de actividad, ¿no? Mi proyecto es un proyecto de reconstrucción de la memoria, revitalización cultural, ejercicio de autonomía narrativa en tal contexto, ¿no? Entonces hay conceptos clave, ¿no? Como soberanía cultural que hay que comprender. Hay un artículo que les he compartido en el material de interés sobre esto. Diversidad epistémica, justicia lingüística, también hay otro artículo sobre esto. Dependencia narrativa y autonomía narrativa, ¿no? O sea, dependencia es que dependemos de otros para decirnos, contar nuestras historias. Y autonomía es lo contrario, que no dependemos de nadie. Educación intercultural, creo que casi todos saben esto. Eh, Educación intergeneracional, algo clave en el tema de educación comunitaria. Antes, cuando no existía esta educación pública, ¿no? O sea, los mayores se encargaban de transmitir saberes a las nuevas generaciones, porque tienen más disposición del tiempo, ¿no? Eso ocurre con la gente que sabe cultivar, que sabe preparar remedios botánicos, construcción de casas, historias y más. Descolonización digital, justicia histórica, ¿no? Esa justicia histórica tiene que ver con el proyecto de Hernán con los shipibos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algún concepto que quiera esclarecer? Curiosidad, comentarios, anécdotas. Suenan raros, estos son a veces muy complejos. Dale, Junior. Tengo tengo una consulta sobre educación intergeneracional. Esto, o sea, se vincula a, digamos, a dos años, diré, dos rangos etarios distintos, o sea, personas a la tercera edad con jóvenes o viceversa, o o es con un marcado tiempo entre uno y otro. Eso quería como que tenerlo claro para saber si se utiliza o no correctamente ese término. ¿Qué piensas tú? Yo lo trasciendo, por ejemplo, no sé, de las personas adultas mayores a jóvenes, ¿no? Algo así. Lo veo más en ese sentido, de los ascendentes hacia los descendentes, no tanto al revés. Así lo veo.
¿Alguien tiene un comentario, una reflexión distinta? Yo un poco como que sí creo que igual esta situación intergeneracional quizás justo nosotros cuando estábamos un poco trabajando el proyecto queríamos un poco, por ejemplo, mostrar esta situación, por ejemplo, en este caso los jóvenes, que es con quienes más hemos trabajado, ha sido más recurrente el trabajo. Y por ejemplo, esta propuesta, ¿no? De presentar un género, vamos a decir, musical más que como acorde a su edad, pero que también llama la atención en cómo enseña, por ejemplo, y cómo muestra todas estas enseñanzas dentro de su entorno, dentro de su contexto, a adultos mayores. Entonces, yo considero que sí podría existir dentro de esta educación intergeneracional a un aprendizaje tanto de mayores a menores como de menores a mayores, ¿no? Porque creo que el aprendizaje es muy, o sea, el aprendizaje es el aprendizaje, ¿no? No es como, no tiene como una ética de quién sabe más, bueno, un poco más referido a ese tema, ¿no? Eso. Y yo concuerdo, ¿no? Uno sigue aprendiendo hasta que ya deja de, ya está tocando el arpa, ¿no? Arriba o abajo. Entonces, uno sigue aprendiendo, ¿no? Y en contextos urbanos, yo he aprendido enseñando a chicos jóvenes, ¿no? En la universidad o en una escuela secundaria y expresiones, formas de hacer las cosas. Yo he enseñado a personas mayores a editar o a manejar cierto tipo de equipos tecnológicos. En la comunidad igual, ¿no? A veces un niño puede pensar de una manera diferente y traer un conocimiento nuevo a sus mayores. Es algo muy humano, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí les dejo esos conceptos. En los textos que hemos compartido se hablan mucho de estas cosas, con un poco más de aterrizaje. Y quiero hablar sobre el tema de futuro ancestral, ¿no? Futuro ancestral es un concepto que está circulando mucho en contextos así de pueblos originarios latinoamericanos o americanos. Y uno de los líderes de este concepto que trabaja mucho es Ailton Krenak, que es un gran filósofo indígena del pueblo Krenak o Krenak en Brasil. Tiene muchos textos, ¿no? En realidad sus textos son conferencias que él da y después son transcritas, porque su magia es que él tiene es la oralidad, habla muy bien y él habla de futuro ancestral eh, como ese tiempo donde uno está viviendo la ancestralidad, ¿no? Él pone este ejemplo de los niños que reman en un círculo, todos tocando o remando sobre la superficie del agua con gran calma y armonía. Y dice que él estaba ahí, ¿no? Estamos ejercitando la infancia en el sentido de cómo era su mundo, Yut-ya, y aprendiendo a acercarnos a la antigüedad. Uno de ellos, mayor, quien verbalizaba la experiencia, dijo, nuestra tierra nos dice que ya no tenemos conciencia de cómo era en el pasado. Eh, y sigue el texto, ¿no? Pero la definición de futuro ancestral es como volver a ser como era en el pasado, cuando estábamos mucho más conectados con la naturaleza. Así como los onanias shipibos pueden hablar con las plantas y obtener conocimientos, igual que los curanderos del norte o los Alto Misayoquero y más, esos saberes que estaban más en las tradiciones, se busca que regrese, ¿no? Se busca que regrese esa conciencia de cuidar la vida y ser cuidado por ella. La chakra te cultiva y uno cultiva la chakra. Entonces es un concepto muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, continuando con definir la idea, eh, hay que saber dónde lo queremos hacer, ¿no? Cuando ustedes comunican a alguien qué quieren hacer, pues tienen que decir dónde. Así como Junior dice, bueno, voy a usar en la comunidad aquí de la Cordillera Negra este proyecto con las plantas, pues tienen que ubicarlo geográficamente, ubicarlo, ¿no? Para que tengamos más claro, porque todo existe en un territorio, ¿no? La comunidad tal, distrito tal, provincia tal, en el
la ciudad tal, en la universidad tal. O sea, es importante delimitar. Y en eso eh, pensar si es que hay que pedir permiso a alguien, ¿no? Si es una comunidad campesina o nativa, pues hay que tener permiso de la comunidad misma, ¿no? Eh, Conozco un amigo que tuvo que participar en un cabildo en la comunidad de Vicos, campesina de Vicos, para obtener licencia para hacer cosas dentro de la comunidad. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Igual, si es que están registrando algo en una quebrada, un sitio sagrado, también hay que pedir permiso también a esas entidades, ¿no? Eh, sí, hay por ejemplo, los shipibos cuando van por lugares donde hay esta planta que se llama la yauma. ¿Alguien conoce la yauma? Esta planta es un árbol que en su tronco sale la flor y después sale un gran fruto del tamaño de una sandía y está colgando. Entonces son como cabezas colgando, eh, cabezas trofeo, ¿no? Entonces es una planta que genera mucho respeto a este pueblo y tienes que caminar ahí con mucho cuidado. No puede ser broma, ¿no? Entonces hay que pedir permiso y tener en cuenta qué nos dicen los abuelos y las abuelas. Eduardo, Sí, si hubiera alguna imagen o foto de esa planta, se puede identificar porque en mi zona amazónica hay muchas plantas, por ejemplo, relacionado como llamamos nosotros Namuc o Bacam, no sé, hay muchas plantas que se puede identificar, ¿no? Esa planta, lo que mencionas, no conozco, pero si hay algún foto, se puede tener en cuenta también, creo. Gracias. sí, claro, todo pueblo tiene su propio nombre. Eh, a ver, planta, imágenes, para que la vean, ¿no? Es esta, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí la vemos. Sí, es una planta con mucha fuerza, no es una planta maestra, ¿no? Como el chihuahuaco, chirixanango, binzán y más. Em, entonces, bueno, continuando, vamos a seguir preguntando, ¿no? ¿Dónde lo deseas hacer? ¿Hay que pedir permiso a alguien? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo se llega al lugar? ¿Cuál es el punto de encuentro? Si es que vamos a trabajar con un grupo. ¿Con quiénes lo vas a hacer, ¿no? Es importante saber, ok, voy a hacer esto en este lugar y con estas personas, ¿no? Con la comunidad, con un colectivo, con un grupo de personas. Y, y si es una comunidad, ¿no? ¿Cuántas personas son? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Dónde se enteran de noticias? ¿Cuáles redes? Hay comunidades aquí en Ancash, son las que yo más conozco, como Vicos, que son como 800 comuneros, ¿no? Pero hay comunidades como Ekash, otra comunidad campesina, son 5.000 comuneros, ¿no? Entonces, hay, hay, hay diferencias en cómo se manejan las comunidades, ¿no? Hay una comunidad acá también cerca de Huaraz que son 10 y pedir permiso es mucho más fácil, ¿no? ¿Y cómo los contactamos? ¿Cómo contactamos a esa comunidad? ¿A quién conocemos? Muchos de ustedes sí conocen a sus grupos, ¿no? Las personas con las que van a hacer esto. Eso es muy importante. Entonces, una vez que vamos afinando la idea, ¿no? ¿Qué, dónde, con quién? Empezamos ya de la idea a establecer los objetivos de de la, de la propuesta, ¿no? El proyecto. Algunos ya han dicho algunas cosas, ¿no? Como generar recursos educativos, hacer revitalización lingüística, salvaguardar o reconstruir la memoria sobre un tema, devolución de un patrimonio a una comunidad, fortalecimiento de la identidad comunitaria, ¿no? Son objetivos principales
en donde está general, ¿no? Es un texto que te dice lo que se hacer, pero no es tan preciso. Entonces, para eso tenemos los objetivos secundarios o específicos. Entonces, algunos ejemplos de objetivos específicos que pueden poner en su propuesta son, tiene que ver su propuesta de qué se trata para establecer los objetivos secundarios, ¿no? Pero la idea es que sea más específico, ¿no? Voy a generar un grupo local de wikimedistas, perdón, esto de educación patrimonial no es tan principal, no es tan secundario. Documentación de tradiciones, expresiones y palabras. Ahí estoy bien específico. Mapeo de memoria del territorio. Eh, Se juntan con la comunidad y deciden, ok, en esta quebrada pasó esto, en este parte del bosque hay esto, en este sitio acá fue lo que pasó. Va reconstruyendo y contando a través de un mapa la historia del territorio y del pueblo, de la comunidad. Alfabetización mediática e informacional. Documentar los saberes de los mayores. Usar las plataformas Wikimedia al servicio de la comunidad, ¿no? Eh, Son ejemplos de objetivos secundarios y primarios. Gesed, ¿quieres continuar con esta parte? Sí, vale, genial. Entonces, me voy a quitar eso. Bueno, como ven en la pantalla dice preguntas que acompañan el proceso. Entonces, como ha comentado Carlos, esto elaborar un proyecto desde la idea hasta pensar ya con quiénes vamos a trabajar y presupuestos y cómo ejecutar todo esto. Eh, Pasa por un proceso de constante revisión, ¿no? Entonces, estas preguntas, un poco lo que queremos es que puedan tenerlas para recordar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué registrar sonidos no solamente es grabar, ¿no? Sino relacionarnos con personas, memorias, territorios también, ¿no? Entonces, preguntarnos para quién se graba, para quién se registra, ¿no? Quién decide qué se hace con este registro, evita que el trabajo se vuelva extractivo, ¿no? Y más bien pone a la comunidad en el centro porque es saber cuáles son las necesidades que tiene este espacio, esta comunidad, qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que se quiere registrar, ¿no? Entonces, cuando pensamos que se puede compartir o que se puede traducir al mismo tiempo, reconocemos que no, digamos que no todo conocimiento tiene que circular sin ningún tipo de límite, ¿no? En el siguiente slide hay algunas cosas que podemos considerar, como por ejemplo, qué principios atraviesan nuestro hacer y nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entendemos por consentimiento informado, ¿no? Acá hay una aplicación práctica, ¿no? Que es, por ejemplo, la decisión colectiva sobre quién se registra y qué se comparte, ¿no? Entonces, como ejercicio rápido, podría preguntarle, por ejemplo, a ver, ¿quién es aquí? A José. A ver, podremos preguntarle a José qué parte de tu proyecto, en qué parte de tu proyecto se aplicaría este principio de consentimiento informado. Bueno, a la hora de registrar justamente, ¿no? De pedirle permiso para poder escuchar sus eh, leyendas, cuentos. Exacto, genial, José, muchas gracias. Y, por ejemplo, otro principio a considerar es el no extractivismo, ¿no? Hacer que la comunidad sea quien conserve el control de este proceso también. Entonces, por ejemplo, Gabriela, ¿cómo se hace presente este principio en tu proyecto? Ay, perdón. Disculpe, no, Sí, alguien más iba a responder, perdón. No.
Puedes continuar, Gabriela. Perdóname, sí. Lo que pasa es que hubo interferencia y no te escuché. Ah, perdón. A ver, te repito Ujú. la pregunta. Entonces, un principio a considerar, por ejemplo, para nuestro proyecto es el nuestro activismo, ¿no? Entonces, hacer que la comunidad sea quien conserva el control del proceso del proyecto. En Ujú. ese caso, por ejemplo, ¿cómo se hace presente este principio en tu proyecto? Bueno, yo he participado anteriormente en proyectos de investigación, más de corte académico, ¿no? Este, y bueno, digamos, las decisiones siempre las tomaba el investigador, ¿no? Quien, digamos, recogía la información y decidía cómo se iban a procesar estos datos y dónde se iban a alojar, ¿no? Y más bien eran los que llamábamos colaboradores, mal llamados informantes, antes, años anteriores, no por los lingüistas, antropólogos, quienes tomaban decisiones secundarias, ¿no? O sea, no eran decisiones determinantes para los datos del proyecto o los productos del proyecto. Entonces, aquí lo que yo quiero es que sea la voz de las mujeres y las decisiones de las mujeres ponerlas en el centro, ¿no? Eh, Hay una serie de cosas, por ejemplo, que yo todavía, bueno, que no puedo decidir yo como representante. Yo estoy acá como, yo me siento más una mediadora, ¿no? Pero ellas son las que van a decidir al final cómo vamos a subir o cómo vamos a presentar esta información que se va a grabar, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que estoy pensando es si va a ser bilingüe, ¿no? O si va a ser enteramente en Cacataibo, ¿no? Lo que sería también algo interesante, ¿no? Ujú. Porque sería información, porque en Wikipedia, digamos, tenemos, no sé, pues información en diferentes lenguas, pero me parece que hasta ahora no hay en una lengua amazónica, ¿no? Entonces, em, nada, quiero que ellas, o sea, que tengan el control de todo el proceso, ¿no? De registro, cómo se va a registrar. Sus ideas van a ser muy importantes para el desarrollo del proyecto, ¿no? No se va a recoger la información y no sé, y se va a alojar en un lugar donde ellas, en un lugar inaccesible, ¿no? Por eso también este espacio me parece ideal para que ellas puedan acceder a este espacio, escucharlo, no sé, ahora me han comentado que en Yamina, por ejemplo, ya han instalado una red, perdón, una torre, no sé cómo se llaman esas cosas, o sea, ya hay señal en la comunidad. Hasta hace 2 años íbamos y no había señal de celular. Ahora ya tienen datos, internet, entonces van a poder acceder a esta información de manera más sencilla, ¿no? Sin tener que irse a otro lado para poder entrar a internet. Genial, muchas gracias, Gabriela, por compartirlo. Podemos tomar estos ejemplos que están haciendo nuestros compañeros, nuestras compañeras para nuestros proyectos y también tener esto como una matriz o como una base para los nuestros, ¿no? Por ejemplo, el respeto cultural, la equidad de género, la intergeneracionalidad, ¿no? Una aplicación práctica es, por ejemplo, jóvenes y mayores trabajando juntos, ¿no? Por ejemplo, a ver, Celi, ¿cómo esto se hace proyecto en tu proyecto? Ah, sí, justo, o sea, en relación también a lo que estaba comentando en antes, creo que sí, ¿no? Justo nosotros que habíamos tenido ya un poco de experiencia trabajando con jóvenes quechohablantes, también hay un aprendizaje, ¿no? Más o menos relacionado al género, como decía, el género musical que oyen, que usualmente suele ser en castellano, bueno, en inglés, ¿no? En el máximo de los casos, ¿no? Pero varios de los chicos y chicas con quienes hemos trabajado han sido como que han escuchado referentes peruanos, ¿no? Eso también es muy interesante. Pero pocos, por ejemplo, han escuchado jóvenes como cantantes urbanos de este género, que hayan escuchado, por ejemplo, en quechua, ¿no? Uno que otro tiene alguna referencia de algunos compañeros que tienen también algunas fases, ¿no? Algunos pequeños fragmentos en quechua.
Entonces, creo que esta intergeneracionalidad, como lo comentaba anteriormente, para nosotros es muy valioso y creo que es un punto elemental dentro del proyecto, ya que muestra esto, ¿no? ¿no? El aprendizaje que pueden dar los mayores y tanto ellos también viceversa, ¿no? Y como exponiendo estos pequeños fragmentos que se pueden generar a partir de sus escrituras, ¿no? Porque en algunos textos, algunos temas que se han sacado han sido en quechua y también, por ejemplo, los mayores que han escuchado lo han entendido, ¿no? No es como que está tan lejos de ellos. Quizás no es el ritmo ni el estilo que usualmente escuchan, pero se sienten un poco cercano, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Ya no sienten esa lejanía y viceversa, ¿no? Entonces creo que ha sido un punto importante para tratar nosotros y como trabajar, ¿no? Conjuntamente este punto. Genial, muchas gracias, Celi. Y por último, podemos ver también otros aspectos a considerar relacionados a la revitalización lingüística, que lo hemos repetido mucho durante esas sesiones, y el derecho a la naturaleza, ¿no? Algo que mencionó Carlos, muy importante, pedir permiso, ¿no? Preguntar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Eduardo, en tu proyecto, si tú quieres trabajar con plantas, por ejemplo, quieres hacer registro de plantas, ¿cómo se hace presente el derecho a la naturaleza, ¿no? El pedir permiso, el tener presente estos conceptos en tu proyecto? Sí, por ejemplo, en mi comunidad o en cada comunidad nativa amazónica tenemos sabios o sabias y también este jefe que se llama Apu de la comunidad nativa. Entonces, en ello, bajo respeto, o sea, porque el trabajo tiene que ser algo transparente, ¿no? Legal, honesto también. Y va a la participación, se incluye también a las autoridades, a los jóvenes, madres, padres, sabios, ¿no? Y porque ellos, y tanto, por ejemplo, yo conozco, ¿no? Como mis familias, mis padres vienen trabajando, por ejemplo, de las plantas medicinales. En mi zona hay muchas plantas medicinales como piripiri, jengibre, también, por ejemplo, tabaco, ¿no? Toma de tabaco, toma de ayahuasca, toma de toé. Entonces, eso, por ejemplo, el pueblo Abajún vino practicando desde antes, ¿no? Que eso también actualmente ya digo que estamos olvidando. Entonces, pero esa práctica no podemos perder, ¿no? La identidad cultural. En ello, por ejemplo, es también articular con ellos y identificar esas plantas, el proceso de elaboración, plasmarlo. Eso también, eso es lo que yo puedo considerar. Genial, Eduardo, muchas gracias. Entonces, eh, la, quiero que las preguntas que se han planteado en esta parte puedan tenerlas presentes no solamente ahora que estamos iniciando y consolidando un poco más la idea, sino también que la tengan presente durante todo este proceso, ¿no? Entonces, como hemos visto, la parte de investigación y evaluación es constante, ¿no? Entonces, constantemente vamos a tener que hacernos estas preguntas, ¿no? Y una pregunta más que, podríamos hacernos y que vamos a hacernos ahora en esta segunda parte de la sesión es, se dejó de compartir, Carlos. Voy a... Sí, sí, tú quieres compartir. Sí, Iba a decir algo sobre la naturaleza y los saberes. sí, dale. Sé que en la Amazonía hay muchas plantas que merecen respeto y hay que ir con cuidado. Y en los Andes hay varias también, ¿no? Y una de ellas, que me parece que es saber popular, es el rocoto, ¿no? Cuando uno cultiva rocoto, no solamente se trata de plantar y echar agua, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el rocoto, porque no le gusta que lo toquen mucho, ¿no? ¿Saben? Conocen esos temas del rocoto, ¿no? A diferencia de otras plantas comestibles que no sé, que no tienen problema, ¿no? Sé que en Ancash y en Arequipa el rocoto
se tiene en cuenta, ¿no? Cómo se maneja, ¿no? Porque si después no pica, ¿no? O ni siquiera da flor o fruto. Serfor, Adrián, eh, Serfor ve algunos temas relacionados a flora, fauna, ¿no? Pero si uno se trata de saberes, entonces no estás llevando una planta o un árbol o un animal de un lugar a otro, sino que solamente se trata de saberes, pues no hay problema. No estamos haciendo extracción de especies. En ese caso sí lo debería ser FOR, que ellos auditan ese tema, ¿no? Listo, Gesed. Sí, no sé si me puedes ayudar a compartir el último slide. Ya. Sí, genial, justo eso. Entonces, en estas preguntas que nos vamos a hacer constantemente, una que va a abrir esa segunda parte del taller es ¿qué tipo de registro sonoro necesita mi proyecto? ¿No? ¿Por qué esta pregunta, digamos que es importante o clave? Es porque no todos los sonidos que se registran van a ser registrados igual ni con el mismo propósito. Eso quiere decir que no es lo mismo, por ejemplo, grabar una conversación que grabar un canto o grabar un paisaje sonoro, ¿verdad? Cada uno, cada uno de ellos merece o necesita un cuidado específico, un tiempo específico y también una forma de escucha específica, ¿no? Entonces, hacernos esta pregunta nos ayuda a no imponer ninguna técnica sobre cómo registrar, ¿no? Y al mismo tiempo respetar el contexto en el que ese sonido existe y se da, ¿no? Eso también nos permite un poco decidir si el registro es para la memoria o es para el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Si es un archivo comunitario para la comunidad o si es un archivo para la circulación pública, ¿no? Entonces, en el fondo, esta pregunta, el objetivo de esta pregunta es recordarnos que toda técnica que vayamos a ver de ahora en adelante tiene que estar al servicio de ese sentido, ¿no? Y no al revés. Siguiente. Entonces, ahora vamos a pasar a pensar un poco qué es la escucha y cómo está la escucha relacionada a la memoria. Para eso, siguiente, tengo una pregunta, que es una dinámica pregunta. Entonces, antes de hablar de grabar o registrar o archivar archivos, queremos empezar con lo más básico, que es escuchar, ¿no? Entonces, primero, coméntenos en el chat de WhatsApp o en el chat de Zoom cómo se dice escuchar en las lenguas que ustedes hablan, ¿no? Que ustedes habitan. Aquí hemos anotado algunas de las que ya se mencionaron en la sesión anterior, en la primera sesión. Entonces ahí nos pueden decir cómo se dice escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchar no significa, digamos, lo mismo en todas las lenguas, ni tampoco se vive igual en los mismos territorios, ¿no? Entonces cada idioma nombra esta escucha desde una forma propia. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces tómense ahí unos minutos para contarnos cómo se dice escuchar, ¿no? Y mientras tanto, les puedo habilitar el micro para quienes quieran decirlo. A ver, por ejemplo, ¿quién está por aquí? Lu, tú que tienes tu cámara prendida. ¿Cómo se dice escuchar? Pequeña alergia. Uyari, bueno, se hizo bastante conocido por una película, y es Uyari en el quechua. Chanca en este caso. Ujú. También es una Genial, muchas palabra gracias. quechua cusqueña. O también es una palabra en quechua cusqueño. O sea, también ¿Cuál? Perdón, Celi. también es una palabra que se usa en el quechua cusqueño, ¿no? Uyari. Uyari o Uyari, de escuchar. Nada más. Uyari. Ahí se hace la Genial. conjugación, ¿no? Para yo escucho, tú escuchas, escuchando. Genial. Ahí en el chat, Guadalupe comentó que, ¿cómo se dice en Aymara, Guadalupe? ¿Lo puedes decir al micro? Ah, ya, Istaña, y en quechua es Uyari. Ujú.
Igual Uy, acá esos son los dos, Ullari y Istaña en Aymara. genial. ¿Cómo se... Ay, perdón. A ver, ¿cómo... Diana, ¿estás por ahí? Sí te veo, te conectada. Sí, buenas noches. Buenas noches, Diana. Sí, me escuchan. Te escuchamos. Disculpe la tardanza, es que como yo estoy en la comunidad, entonces sí, claro, hay señal de Pitel, pero en el tiempo como por acá en la selva, pues llueve y el tiempo siempre está así, es tiempo de invierno. Entonces la energía va y viene, entonces también eso hace que no haya señal ni cobertura, por eso fue mi tardanza. Sí, lo que Oh, quiero compartir es escuchar en Caracatayo, es cuati, escuchar cuati. muy bien, O, gracias. Muchas gracias, Diana. Ahí lo podemos compartir también por escrito en el chat. Y ese era un poco el ejercicio, se ha compartido más en el grupo, perdón, se ha compartido un poco más en el chat del Zoom para que puedan verlo todos. Entonces, a partir de esto, la idea es poder preguntarnos, ¿le puedes dar por fin al siguiente, Carlos? Esto, preguntarnos qué es la escucha, ¿no? Y cuáles son los sonidos, qué sonido es característico de nuestro propio territorio, ¿no? Por ejemplo, a ver, Naisa, ¿qué sonido es característico del territorio que habitas? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, el viento, el río, las aves, el, el amanecer y así, los árboles, ¿no? Genial, gracias por compartirlo. A ver, ¿quién más nos puede decir? Andy, tú que estás conectado también. ¿qué es Eh, la escucha? Hola, el Son- sonido más característico, al menos de, digamos, en este caso del pueblo, de Huilla, que es el pueblo de mis padres, es el sonido de, como es un pueblo que está rodeado de bosque de eucaliptos, el sonido de las ramas de eucalipto. Y también justo por la ubicación del pueblo hay bastante tránsito de vehículos. Entonces es muy curioso, ¿no? Esa quietud que se rompe, ¿no? Medianamente con el constante sonido de los motores, ¿no? Y de la gente, sobre todo, ¿no? Que transita por ese lado. Ahora es muy común justo por esa dinámica. Genial, muchas gracias por compartirlo también. Y ver quién más puede ser. Jenny. Jenny, ¿cuáles son los sonidos característicos del territorio que habitas? Eh, las aves, el sonido del tráfico y el sonido de los vendedores ambulantes. Interesante. Interesante cómo todo eso también forma parte pues del paisaje sonoro que experimentamos todos los días. Eduardo, levántase la mano. Sí, disculpa. Gracias. Hay muchos sonidos, por ejemplo, característico de mi comunidad es en mi pueblo, como Abajún, eh, ahí utilizamos canoa. Entonces, canoa así con remo, ya para cruzar de un lugar a otro lugar o ir en la chacra. Y también en mi pueblo utilizan canoa con caña brava. También se escucha ese sonido. Y otros sonidos son, por ejemplo, en el río, los niños en la playa también se bañan y juegan, o sea, ahí también se escuchan los sonidos, ¿no? La alegría.
y también sonido de los pájaros, eso escuchamos. Muchas gracias por compartir, Eduardo, también. Entonces, hay muchos sonidos que escuchamos constantemente. Sonidos que escuchamos de forma voluntaria, sonidos que escuchamos de forma involuntaria. Y ahora viene una pregunta un poco más retadora. Entonces, ¿le podemos dar a siguiente? Sería bueno un poquito antes, perdón, hablar de la escucha, ¿no? Porque esa pregunta no ha sido respondido. No sé si Ah, alguien sí, perdón, quiere perdón. compartir su propio concepto de escucha o desde su propio territorio o su propia lengua nos puede compartir qué significa escuchar. Sí, Eduardo. Bueno, ahí dice, ¿qué es la escucha? La palabra escucha viene del verbo escuchar, o sea, tú puedes escuchar sonido del viento, por ejemplo, de los pájaros, del trabajo. Por ejemplo, yo dije, escuchamos, por ejemplo, el viaje, allá utilizan en mi zona peque peque, es un motor peque peque, chalupa, deslizador, y también del canoa, usando remo, caña brava, ¿ya? Por ejemplo, alguien corta algún árbol o está trabajando, ¿no? También se escuchan sonidos. Y eso es, o sea, captar, ¿no? O sea, sonidos, ¿no? A través de nuestro sentido, del oído, se escucha eso, ¿no? Por ejemplo, puedes escuchar sonido de un perro, de un gato, de gallina, un sonido, y identificar quién es, ¿no? ¿Quién es? Muchas gracias, Eduardo. Está la mano levantada también de Lu. Lu, ¿nos quieres contar qué es la escucha para ti? Sí, bueno, yo la relaciono con prestar atención, con lo que normalmente se conocería como escucha activa. Tengo el ejemplo de mi abuela que a veces cuando ella invita a sus amigas y hablan en quechua en la casa, y hablan de sus cosas, me dice, Mana Uyaricuy, no estés escuchando esto. Entonces, a pesar de que puedas estar ahí, puedes tener una actitud de escuchar o no. Entonces, es prestar atención, estar en disposición también. Es como un poco lo entiendo. Genial, muchas gracias, Lu. Guadalupe. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. A ver. Bueno, escuchar o yari simboliza desde la zona Quechua en el sur como que un aini, como que un compartir, ¿no? Es como, eh, bueno, no sé si escucharon sobre la película Oyari, que justamente utiliza esta palabra, porque, bueno, acá en Puno, Juliaca y la zona norte hubo una matanza, pues, ¿no? El 9 de enero, donde hay muchas personas quechuas y aymaras. Entonces, Oyari significa eh, estamos hablando, estamos compartiendo esto que nos ha pasado y escúchenos, ¿no? Es como una retribución también, ¿no? O sea, el hecho de un Aini, o sea, bueno, no sé si se me entiende, pero eso es como que más o menos el concepto de escuchar, sentarte a prestar atención a los que tal vez no se les escucha, ¿no? Igual en las mismas comunidades significa algo parecido, ¿no? O sea, escuchar, no solo como que escuchar a la otra persona lo que está hablando o el sonido de la naturaleza, sino es eh, entender, entender al humano desde algo más álmico, desde algo más profundo que solo sentarte no sé, um, es un poco más social. Eso. Gracias, gracias, Guadalupe, por compartir.
Y a ver, tiene la mano levantada también Junior y Daniel. Vamos con César. Primero Junior, luego Daniel. Ok, en este caso, la palabra que en quechua ancashino significa escuchar es oír, es willay. Y bueno, yo lo asocio principalmente a aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en el campo, o esto me rememora los recuerdos que tengo con mis abuelos sobre todo, y con mis padres cuando vamos cuando era más pequeño y teníamos que aportar la papa o sacar algún tipo de alimento de una de nuestra chacra, decían que antes de hacerlo tengo que escuchar y también tenía que ver, ¿no? Entonces tenía que más, lo asimilo como el concepto de aprender o asimilar un concepto o un saber. Entonces ahí se vincula bastante con este proceso. Muchas gracias, Junior. Me has hecho recordar que alguna vez me dijeron que hay que escuchar con los pies en la tierra. A ver, podemos continuar con Daniel. Te escuchamos. Sí, buenas noches a todos, todas, todes. Justamente de la palabra quechua en Ancash es huie. Yo también, pues, soy hijo de campesinos, soy hijo de comuneros y entiendo bastante a través de la herencia, ¿no? De los grandes sabios sobre comunicarte con la naturaleza. Y creo que eso es, ¿no? Escuchar no tanto es unidireccional, sino hasta podría decirlo en dos direcciones. La naturaleza, el entorno te comunica y tú a través de ello también, pues, en esa dualidad, ¿no? Del mundo andino, te comprendes con lo que te rodea. Por ejemplo, ¿no? Justo Junior estaba indicando sobre el tema agrícola y efectivamente, ¿no? Cuando tú vas a la chacra a porcar, por ejemplo, eh, escuchas los terrones, ¿no? Que es la curpa. La curpa es una forma de tierra que al arar tú ves su composición y la escuchas también, ¿no? O de las pachas, por ejemplo, ¿no? Que son los fuentes de agua tú entiendes cuándo hay épocas de estío, cuándo son menores la cantidad de agua, o por ejemplo, cuando el cielo se está nublando y hay ciertos sonidos, ¿no? De que se aproxima una tormenta. Mi abuelita, por ejemplo, me contaba, ¿no? Al ver, ya sabía que se venía la lluvia y cuán fuerte iba a ser este fenómeno al escuchar y también al ver, ¿no? Entonces, más que oír o más que escuchar, creo yo que es una comunicación bidireccional entre tu entorno, entre la naturaleza, entre la comunidad y tú, ¿no? Eso es lo que yo comprendo de oír o escuchar. Muchas gracias, Daniel, por compartirlo. Y vamos por último con Michelle. Micha. Hola, sí, oye, qué bonito, qué interesante lo que decían los compas, las compas. Bueno, yo quería solo, pues, bueno, agregar, ¿no? De repente un poco como, un poco aterrizando a la academia, ¿no? En el español, pues, hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Se recuerda mucho unas clases en sonido en la universidad, en el instituto también, ¿no? O sea, oír es como el acto de percepción física del entorno, ¿no? Pero ya justamente o sea, ya donde viene todo este sentido de percepción humana, de darle una interpretación a lo que se esté escuchando y no solo el acto físico de la percepción sonora. El acto de escuchar ya tiene un proceso de interpretación, ¿no? Y esa interpretación va ligada también ya no solo un poco al conocimiento, sino también al sentido emocional que te puede generar, ¿no? Y en ese marco, pues también la escucha ya se asocia un poco al concepto de memoria, al concepto de, de emotividad, ¿no?
y a la vez creo que eso está también muy ligada como ya al sentido de interpretación colectiva, ¿no? Y de lo que no sé, individualmente también pues recordamos, ¿no? Incluso el acto de recordar también como viene a ser como muy verbal, o sea, cuando empezamos a recordar cosas siempre lo recordamos en palabras, ¿no? Y eso viene, y esas son palabras que suenan en nuestra cabeza, ¿no? Que no suenan en el entorno. Entonces, bueno, eso, eso quería comentar. Muchas gracias, Micha. Y antes de pasar con Marco, hay un comentario que es de Trilce, que dice que para la cultura Wajún escuchar es un proceso de aprendizaje y conexión que va mucho más allá de percibir un sonido con los oídos. Es una forma de proyectar respeto, abrir la mente para poder recibir lo que la otra persona tiene para compartir. Escuchar también es la base para saber vivir, pues prestando atención al silencio y a la palabra del otro puede actuar con equilibrio. Gracias, gracias Trilce. Entonces, Marco, te cedo la palabra. Dale, muchas gracias. A mí me resonaba algo, o sea, me resonaba mucho algo de lo que compartió Daniel, ¿no? Lo pongo como pregunta para las personas quechohablantes aquí o como contexto, porque entiendo que Uyari viene realmente de Uyay, que es la verdadera palabra para escuchar, pero ese eri implica que es algo mutuo, ¿no? Justo lo que mencionó Daniel aproximadamente, ¿no? En esta visión, escuchar siempre es algo que tiene dos agentes, es algo que se hace entre más de uno, ¿no? Y también creo que está resaltado en otros comentarios, en otras visiones que han habido, de que la escucha es una vinculación bastante compleja con el entorno y es una vinculación, diría, natural, porque es la forma en que aprendemos las lenguas que hablamos, ¿no? La escucha es la primera forma con la que nos conectamos con todo. Y luego, mucho después, viene lo visual. Sin embargo, también podríamos destacar esta idea de que lo visual pronto nos gobierna y somete, ¿no? Cuando estudiamos, cuando vivimos dentro de los contextos que nos acercan a lo occidental. Entonces, nos gustaría también aquí resaltar que el escuchar es una posición política, ¿no? O al menos eso nos resuena a nosotras. Y bueno, para continuar con esto, había una pregunta que justo estaba a punto de mencionarse antes de que nos quedáramos un poquito más en la escucha, y tiene que ver con la memoria, ¿no? Algo que también se ha mencionado en la escucha, y es la pregunta que venía en la siguiente diapositiva, que es ¿cuánto tiempo dura, o cuánto tiempo recordamos lo que escuchamos? ¿No? ¿Cuánto tiempo puedes recordar fielmente lo que escuchas? No sé si alguien quiere compartir o comentar un poquito sobre eso. Mientras alguien se anima, podría comentar, por ejemplo, que hay comunidades, grupos de personas han transferido intergeneracionalmente su conocimiento, su saber principalmente a partir de la escucha, ¿no? Se dice, ¿no? Que normalmente las lenguas originarias son orales, ¿no? Si al ser oral es algo que se percibe por el oído, por la escucha, que no se percibe por la vista, ¿no? Entonces, supongo que hay muchos casos que muchas de nosotras podemos contar de siglos de memoria, ¿no? Solamente a partir de la escucha, pero también podemos darnos cuenta que en nuestra práctica, diríamos, cotidiana, constante, también hay muchas cosas que al solo escucharlas se nos escapan, ¿no? Por eso a veces tendemos a anotar o a escribir las ideas que queremos guardar, ¿no? Eduardo, te escuchamos, por favor. Gracias. En comparación de un animal, por ejemplo, elefante, esto ya había escuchado que en parte nunca olvida. Entonces, en cambio, nosotros, el ser humano, tenemos la capacidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo he escuchado varios, a veces consejos, escucho, por ejemplo, palabras, lo que hablan o lo que cantan, ¿no? O los cuentos, ¿no? Y otros procesos de elaboración, por ejemplo, de materiales, muchas cosas escucho. Entonces,
en mi vida no todos estoy así sin olvidar, ¿no? Algunos me acuerdo, otros he olvidado. Entonces hay la importancia de escribir, ¿no? Entonces por eso debe haber libros, por eso debe haber también, por ejemplo, registros sonoros, muy importante, porque también se olvida. Por ejemplo, el número de celular, ¿no? Nos dictan y después no memorizamos. O tú compras un chip Vitel, Claro o Entel, comprando inmediatamente, no grabamos. Entonces, para a veces memorizar, se queda, ¿no? Requiere tiempo. Entonces, por mi parte, eh, acá dice, ¿cuánto tiempo puedes recordar fielmente lo que escuchas? O sea, fielmente. Entonces, bueno, yo puedo recordar, puede ser menos de 10 años o 5 años, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo calcular el tiempo, ¿no? Que también se dice que el mente es frágil también, ¿no? O sea, se olvida. A veces te han dicho algo, ¿no? Y olvidas. Por ejemplo, esta vez yo llevé una paraguas a comer en almuerzo, ahí lo dejé en pared de paraguas, y saliendo olvidé, tenía que regresar. Entonces, estaba ahí, nosotros mantenemos ocupado, tal vez en la llamada, en estudio, en trabajo, la preocupación o ansiedad, ¿no? O muchas cosas. Entonces, no todos vamos a ser olvidar, ¿no? Todos Dios no olvida a todos. Entonces, eso es lo que yo puedo manifestar. Muchas gracias, Eduardo. Te escuchamos, Junior. Bueno, solo para complementar, yo creo que también depende bastante de la retención, mucho del contexto en el que nos encontramos. Como lo mencionó Daniel y también como lo ha mencionado Eduardo, hay algunas sensaciones que no solo, digamos, se vinculan a oír o al sentido de que viene, pues, no, vinculado a esto, a la audición directa. Tal vez este tema de escuchar podemos escucharlo a través del tacto, porque hay algunas personas que no, digamos, no tienen la capacidad de podernos entender, pero sí de sentir, y quizás ese es otro nivel de audición. Y lo otro también que se puede dar, digamos, si estás en la naturaleza o estás directamente en un entorno que es mucho más apacible o quizás un entorno un poco más, no sé, mucho más movido, eso influye bastante en la capacidad que tú tienes para poder retener la información que se te está dando, ¿no? Quizás es un entorno muy musical, en un espacio muy donde todos están festejando y te dan una información, puede que lo asimiles y, digamos, la música que tú estás escuchando es la que a ti te gusta, asimiles un poco más el concepto, ¿no? Algunos utilizan para aprender ciertos tonos musicales, entonces creo que también podemos asimilar con eso, ¿no? De que el mensaje y el contexto ayudan bastante para poder tener esta retención, quizás un poquito más de tiempo, ¿no? Y que pase de esta memoria a corto plazo a una memoria a más largo plazo, que también se incorpore bastante en nuestra psiquis. Gracias, Junior. Guadalupe, te escuchamos. Ah, ay, no sé si me ve. Bueno, yo, ¿se me puede ver o estoy enfocándome? Sí, te vemos y te Ah, ya, escuchamos. ya, ok. Ya, eh, ay, lo tenía en la cabeza, por favor, es que me equivoqué. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ahorita lo tenía ahorita en la cabeza. Está Cristo enfrente nuestro. ¿Cuánto tiempo puedes recordar fielmente lo Ah, que ya, ya, ya. escuchas? Sí, 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 perdón. Ya, sí. Yo siento que igual para cualquier creación, incluso algo sonoro o lo que sea, tiene que vincularse emocionalmente. O sea, el mismo hecho de, digamos, nosotros captar un sonido de ponte la naturaleza, que es el río, bosques, em, el viento, eh, el fuego, mientras sea emocional. O sea, si hay un recuerdo emotivo o emocional o simplemente la tranquilidad o paz que ese momento te ha dado sonóricamente, lo vas a recordar. O sea, yo siento que es eso porque pasa en los procesos de creación, ¿no?
que muchas veces se utilizan sonidos que tengan que vincularse emocionalmente con la historia y para diferentes personas. O sea, cómo un colectivo puede sentirse identificado a través de ciertos sonidos o ciertas historias, ¿no? Y es así como yo creo que igual las narraciones orales han ido de generación en generación, porque las personas se han sentido identificadas, ya sea por contextos sociales o historias que hayan habitado en ese mismo territorio o sonidos, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy, es parte de eso. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Micha, te escuchamos, gracias. Gracias, Marco. Creo que, bueno, si nos, o sea, creo que si uno se refiere como al tiempo, hacia el tiempo de lo que vais a escuchar fuera de eso tan importante que decían los otros compas del nexo, un poco emocional, creo que era como, o sea, bueno, no sé si estoy bien, pero como entre 4 o 6 segundos más o menos, como para poder captar un pedazo de algún fragmento de algo que estés escuchando. Y eso, obviamente, esa capacidad de retención también creo que varía un poco en el hecho de que puedas entender lo que estás escuchando, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, o sea, para el inglés tengo muchos problemas, por ejemplo, de poder aprenderlo. Y entonces, como mi capacidad de retención memorística en ese idioma se reduce muchísimo, ¿no? Eh, o también pasa cuando, no sé, si tienes un patrón que es como muy aleatorio. Por ejemplo, no sé, el sonido del fuego, ¿no? El sonido del fuego todos lo recordamos porque es un icono ya, ¿no? O sea, el fuego tiene la relación con el desarrollo de la civilización humana, etcétera, ¿no? Pero recordar precisamente, por ejemplo, 4 o 5 segundos de un track que has grabado con esa aleatoriedad de cómo funciona el juego, es, o sea, prácticamente un poco imposible de recordar como tal, ¿no? En específico, ¿no? Pero ahí, claro, justamente ahí viene ya el tema de comprender lo que estás escuchando, ¿no? Sea un idioma o sea la música también, porque la música es como un lenguaje, ¿no? Por eso sí hay como canciones que las recordamos casi, o sea, por muy largas que sean, las podemos recordar en su totalidad, porque hay un patrón definido que logramos comprender y también hay un nexo, pues, ¿no? Emocional que, que nos ubica en ese momento y lo podemos traer fácilmente, ¿no? A nuestro presente a través de la memoria. Gracias, Micha. Bueno, gracias por todas sus intervenciones, su compartir. Es muy bonita la diversidad de posibilidades que hay, desde pensarlo desde algo físico o esta conclusión que a mí me ha gustado mucho, esta forma de registro que tiene que ver con asociar la memoria a las emociones, ¿no? Y esto que es posiblemente la fórmula que ha permitido que existamos como culturas, ¿no? Porque, claro, antes de los libros, antes de ese tipo de registro, la oralidad era algo más, ¿cómo decir? Algo más relevante, ¿no? Como disposición, como forma de registro. Igual hemos mencionado varias formas de registro, ¿no? Escribirlo, eh, asociarlo a algo, vincularlo emocionalmente. Pero aquí vamos a proponer, digamos, dos formas grandes de hacer un registro, como una forma de generar memoria, ¿no? Vamos a hacer una forma muy sencilla ahora y vamos a compartirles después un video que se pueda ver, que puedan ver en otro momento, donde hay información un poco más compleja de registro para quien la necesite o para quien quiere explorarla, pero la idea es de que hoy podamos compartir una herramienta que nos sirva a todas, ¿no? De manera genérica y puntual. Entonces, hay una pregunta que venía a continuación. Podemos poner la siguiente diapositiva, unita más, esta, ¿no? ¿Alguien aquí no tiene un celular? ¿Hay alguien aquí que no disponga de esta tecnología? Creo que en el 2026, ¿no? En los contextos que vivimos, incluso aún en espacios de mayor ruralidad,
dificultades técnicas para la señal celular, igual es una tecnología que está pues permanentemente cerca a nosotras y es una tecnología muy particular porque si bien empezó como como un aparato que servía para hacer llamadas, hoy es un aparato que nos permite hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y bueno, voy a pedir aquí si es posible que yo pueda compartir la pantalla. Espero que no sea un reto muy pesado. Fíjese. Yeah. No, no lo tengo compartido el activado el Sí, compartir, porfa. a ver, espera, dame un segundo si yo lo puedo hacer de aquí. No, Carlos, creo que tú puedes habilitarlo. Ya está. A ver. Genial. Sí, ahora sí. A ver, estoy cargando una página para que ustedes puedan ver mi celular. Vamos a explorar dos herramientas muy sencillas. Me está traicionando la conexión. Voy a volverlo a intentar. Disculpen, ojalá que ahora sí lo haga. A ver, denme un segundito, voy a asegurarme que esta conexión se dé antes. La idea es trabajar sobre una aplicación que viene de manera nativa en todos los celulares, que es un grabador de voz, ¿no? Esta es la primera herramienta que proponemos como opción. Denme un segundo. Y como segunda opción, una herramienta llamada Wave Editor, que es también un grabador de voz, pero que tiene un plus adicional, digamos. A ver, un segundito. A ver, voy a intentar volver a hacer la conexión. Ahí justo Junior Ya. compartió el enlace para descargar la app. Ah, Está en el genial. chat. Ahora sí. Gracias, Junior. Ya, ahora sí están viendo mi celular un poco. La primera que les comentaba era la que viene de manera nativa, ¿no? Si la están viendo ahí, es la grabadora de voz. Posiblemente mi celular es diferente al que ustedes tienen, pero normalmente va a tener las mismas características, ¿no? Tiene aquí ese botoncito rojo que estamos viendo abajo que sirve para grabar, ¿no? Ahora, hay un punto aquí que estas herramientas son bastante, digamos, simples en su alcance. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tener la seguridad de lo que vamos a querer grabar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a grabar la palabra Uyari, ¿no? Uyari, ¿no? Vieron que se generó ese pequeño archivo, que es el que está, si no me equivoco, aquí, a ver, lo vamos a escuchar. O sea, a ver, vamos a ver. Uyari. Se escuchó ahí un poco, ¿no? Esta es la grabación, la primera, y tiene esta, digamos, posibilidad de dificultad, ¿no? Que yo grabo en un momento y luego necesito un segundo momento para escuchar cómo ha quedado, ¿no? Sin embargo, ya es una toma, como han visto, muy pequeñita. Acá dice 1 minuto 77 centésimas de segundo. Es un archivo muy pequeñito que ya está aquí registrado. Y cuando yo vuelvo a esta, ahí, digamos, voy a señalar esta, la ven aquí, se señaló, y aquí donde dice más, acá abajo, me despliega un menú, y ahí doy a detalles,
y si ven abajo me está diciendo dónde está ese archivo, ¿no? Almacenamiento interno, sounds, esos números, punto M4A. Este M4A es una forma de archivo comprimido que funciona bien para vos. ¿Qué quiere decir archivo comprimido? Que digamos, el registro sonoro para volverse más pequeño y que ocupe menos espacio en el celular o que sea más fácil de enviar por internet, eh, se, se, se comprime, se vuelve mucho más pequeñito. Ya, ahora vamos a volver a intentar la conexión porque me he vuelto a desconectar. A ver si ahí lo capta. Y la segunda opción que vamos a ver, ahí está justo, es esta la que que habían compartido el instalador, que se llama Wave Editor. Ahí vieron un poco el asunto. La diferencia que tiene Wave Editor con el otro es de que Wave Editor me permite escuchar en el momento en que estoy grabando lo que estoy grabando. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí abajo tengo el botón grabación, va a entrar a esto y tengo un botón que dice WAP o MP3, ¿no? El MP3 es un archivo comprimido, similar al M4A que hemos escuchado hace un ratito, y este WAP es un archivo sin compresión, es un archivo más pesado, más grande, que normalmente puede tomar más, diríamos, más densidad en los datos, ¿no? Más fidelidad, más calidad, pero nuevamente para trabajar con voz, los archivos comprimidos suelen ser suficientes, ¿no? Estos archivos WAP sin compresión pueden, no sé, lo podemos considerar en otras ocasiones para grabar instrumentos musicales, para grabar cantos de aves, para grabar sonidos más complejos. Pero normalmente el MP3 o el M4A para voz es suficiente. Y ahí está el botón que dice supervisar, que al yo presionarlo, ahí se volvió a ir, que al yo presionarlo va a permitir que yo al ponerle audífonos escuche lo que estoy grabando inmediatamente. ¿No? Eso nos permite tener un retorno, ¿no? O sea, ya no tenemos esta dificultad con el tiempo de tener que hacer esa prueba, ¿no? Que es la que tampoco complejiza, pero digamos, es solo otra forma de hacerlo. Deme un segundito. Bueno, y solamente para ver lo último, el Wave Editor, si se dan cuenta, cuando estamos en el archivo que grabamos, o sea, cuando hemos grabado algo acá, no le vamos a poner supervisar. En este caso, si yo no tengo audífonos, va a sonar inmediatamente lo que yo digo por los parlantes del celular, lo que va a generar una retroalimentación, ¿no? Que se vuelva a grabar lo que está sonando por el parlante. Entonces, esto solo funciona bien cuando tenemos audífonos. Aquí el mismo dibujito de audífonos, ¿no? Y digamos, yo voy a hacer ahí la grabación, ¿no? Bueno, vamos a volver a grabar la palabra Uyari, descartar, ya. Uyari, ¿no? Ay, me equivoqué. Descartar otra vez. Uyari. Entonces ahí ya lo grabé, le puedo poner un nombre. Uyari. Lo voy a mantener y voy a escucharlo, a ver. Regreso aquí y tengo aquí el archivo, ¿no? Ven que me genera un espectrograma, un dibujo y Uyari, ¿no? Entonces, este archivo también, si se dan cuenta, debajo del nombre dice la ubicación. Storage, Emulated, Zero, Documents, Web Editor, ¿no? Entonces, si yo entro a esa parte de mi celular, ya puedo acceder al archivo. Ahora, acceder al archivo es algo que se vuelve importante aquí porque el archivo es lo que vamos a subir a Commons, a Wikimedia Commons, por lo que esta herramienta es necesaria que nos permita acceder de una manera así, digamos,
segura el archivo, ¿no? Hay muchas más maneras de grabar audio a través del celular. Una que es bastante útil es grabarlo en WhatsApp. WhatsApp tiene el micro, ¿no? Ahí, o sea, hace un buen trabajo cuando hacemos, mensajes de voz, ¿no? También tiene esa posibilidad, ¿no? Porque estamos haciendo precisamente eso, registro de voz. Pero, digamos, WhatsApp puede ser un poco más complejo para tener control sobre ese archivo, pero igual es una forma de hacer el registro. Esa es como esta primera forma que queremos compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acabamos de compartir. Yo tengo una pregunta. Sí, Gabriela, te Hola, escuchamos. hola, ¿qué tal? Sobre los archivos de WhatsApp las grabaciones de audio que acabas de mencionar, me dices que tiene buena calidad, que podría funcionar en tanto, digamos, que querramos usar esa herramienta para hacer el registro. Este, Cuando envías ese audio, no se altera, no pierde calidad. No, entiendo que o sea, el archivo como tal llega ya a un nivel, ¿no? Como es una cuestión de voz, WhatsApp lo va a comprimir. Va a hacer que sea un archivo, digamos, entre comillas, de baja resolución. Pero a diferencia de lo que pasa con las imágenes, que WhatsApp les baja la calidad y hace que no se vean tan bien, los archivos de voz, perdón, los registros de voz pueden soportar esta compresión sin ningún problema, ¿no? Sin perder la calidad, al menos que grabes a alguien cantando, por ejemplo, ¿no? Y que tenga un registro de voz muy amplio, ahí estas herramientas van a ser más limitadas. Ahí es posible trabajar con micrófonos, con grabadoras, con algo que va a estar mencionado en el video que vamos a compartirle como un contenido, ¿cómo se dice? Asincrónico, que puedan revisar después según la necesidad del proyecto. Pero estas herramientas que hemos compartido deberían ya contribuir con el objetivo primordial de los proyectos que van a proponerse aquí. Y una cosa más, y estas grabaciones de audio en WhatsApp tienen la propiedad de pronto, em, de alguna manera alterar el sonido, o sea, todo lo que se está captando alrededor de pronto eliminan el sonido de fondo, porque en mi caso, por ejemplo, estamos pensando con las mujeres de pronto no limpiar el audio mientras las mujeres están explicando sus diseños, sino más bien que acompañe esa explicación el sonido de la naturaleza, ¿no? Que hay en la comunidad, de pronto el canto de las aves, la leña que está, no sé, pues quemándose, que también revienta, ¿no? O el río. Entonces, bueno, no sé, quería saber si WhatsApp de pronto elimina ese fondo, ¿no? Y solamente se queda con la voz. Bueno, no creo que lo elimine, pero sí al ser un archivo de mayor complejidad, no va a tener un buen resultado. Yo creería que para este propósito sí requerirías otro tipo de equipo, ¿no? Grabadoras o micrófonos, tal vez con un uso un poco más especializado que te permita captar, digamos, más capas de sonido, ¿no? Esta idea podría generarte algún ruido, ¿no? Que ese fuego que esperabas de fondo no sea fuego, sino suene algo torpe. ¿No? Sí, yo recomendaría tal vez para ese propósito explorar otro tipo de tecnología que va a estar mencionada en este video que estamos por compartirles. Eduardo, te escuchamos. Sí, yo tengo pequeña experiencia en esa parte de grabación de audio, porque cuando trabajaba en Miris, entonces, contacté muchas usuarias y también, por ejemplo, en tiempo de pandemia me ha servido mucho. Justamente yo estaba trabajando en MIDIS, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, como gestor local, ¿no? Entonces, en el tiempo de pandemia, eh, por ejemplo, por llamada tenía que hacer una grabación también. Y después también en trabajo de campo, igual, ¿no? A veces había una declaración jurada que tenía que leer mediante grabación
Y la madre tenía que también decir todo eso, escuchado, si acepto, ¿no? Entonces, esa grabación de voz. Este año 2025, también como docente en aula, también practiqué algunas grabaciones, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, yo también tengo así un aplicativo rojo donde dice grabadora de voz. Entonces, todo lo que mando, por ejemplo, una lista, ¿no? Entonces ahí se acumula, ¿no? Entonces yo puedo editar, por ejemplo, acá grabé, es una grabación, oración de Padre Nuestro traducido en Abajún, ¿no? Un estudiante tenía que grabar, ¿no? Entonces, y también por WhatsApp. Entonces ahí abres WhatsApp y ahí está tipo micro audio, ahí también lo activas, lo grabas y también te funciona. Esa parte sí me ha funcionado y eso lo que estás refiriendo, estoy compartiendo mi pequeña experiencia. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, en mi experiencia también, el registro con celular tiene una posibilidad adicional en el hecho que es algo menos impactante para quien entrevistamos muchas veces, porque el sonido está, o la tecnología del sonido está menos familiarizada, ¿no? En nuestro cotidiano y a veces, no sé, es menos invasivo una cámara grabándonos que un micrófono grabándonos. Y esas máquinas enfrente, las personas con audífonos atendiéndonos, a veces eso como rompe la naturalidad del registro, ¿no? De lo que se quiere decir, de lo que se quiere compartir, sobre todo si encontramos que este registro puede venir de personas que precisamente no tienen tanta costumbre o tanta cotidianidad en este tipo de aparatos, ¿no? También tiene una posibilidad ahí, también es necesario hacer pruebas, ¿no? Ver cómo va a funcionar este micrófono del celular, porque aparte bueno, de ser un equipo celular, o sea, es un equipo que tiene mucha diversidad técnica, ¿no? Hay entre comillas, micrófonos más sensibles, micrófonos menos sensibles. Han visto que cuando, por ejemplo, hacemos llamadas por WhatsApp o por aplicaciones de llamadas, podemos hablar, ¿no? Como a la manera antigua, digamos, con el celular pegado a la cara, pero también podemos hablar de manera distante, ¿no? Y es porque normalmente los celulares tienen dos micrófonos, tienen uno acá abajo, ¿no? El que lava la boca, y tienen otro aquí que es el ambiental. Entonces, la segunda aplicación, Wave Editor, ya tiene una parte donde está, a ver. Bueno, voy a hacer un pequeño video sobre esto para que sea más sencillo, pero tiene una forma de elegir el micro con el que grabamos, ¿no? Entonces, tal vez es posible elegir este micro ambiental y tal vez pueda ser útil, por ejemplo, para la propuesta de Gabriela, ¿no? Que capte más sonidos que solo los de la voz, pero de una forma, diríamos, fiel, ¿no? Que no sea un ruido interrumpiendo la dialéctica, sino que lo acompañe, ¿no? Eso también es una posibilidad, ¿no? Toca probar en el contexto en el que estamos, en el entorno en el que estamos, para ver cómo funciona realmente o cómo funciona mejor esa tecnología que es la que está más a la mano, ¿no? No sé si hay algún comentario o alguna pregunta más. Me parece interesante lo que comentas, o sea, yo no sabía realmente que WhatsApp se podía usar como, digamos, como una herramienta para hacer grabaciones de este tipo, pero, o sea, lo pienso también en el escenario en el que, por ejemplo, ahorita son los mismos hablantes los que están empezando a registrar sus lenguas, o sea, no, eh, y digamos, están capacitando para, ¿no? Generar registro, archivo y todo eso. Y y a veces también he visto situaciones en las que en algunos proyectos, por ejemplo, bueno, el investigador mestizo, de alguna manera dirige el registro desde la ciudad incluso, ¿no? Y son los mismos comuneros, comuneras, los que hacen el registro con sus propias herramientas.
Pero creo que sí, bueno, los casos que he visto sí, sí digamos, tienen micros, y grabadoras, pro, ¿no? Para hacer el registro. Pero chévere, sí. Sí, es algo muy importante lo que dices, porque en el año 2026 las personas de las comunidades también tienen acceso a estas tecnologías. Hace algunos años era una excusa, ¿no? Que se necesitaba este componente académico o científico, que era quien poseía las tecnologías, pero hoy esas tecnologías están a la disposición y permite otras formas de registro, ¿no? Que ya no obedecen a estos métodos más duros, más lejanos, más blancos, podríamos decir, ¿no? Y es una posibilidad también del rol que tenemos nosotras como parte de una comunidad o como personas que nos acercamos a una comunidad desde esta conciencia y podemos mediar el registro sin ser estos chupadores, ¿no? Que sería lo peligroso. Jenny, te escuchamos. Sí, justo había puesto un comentario con respecto a ese tema y quería agregar que nosotros a veces hacemos registros de sonido de aves y con el grabador simple de un celular común sí se capta el sonido ambiental como del viento, del correr del agua, de las pisadas que uno da, pisar la hierba mientras estás captando el sonido del ave, eso se escucha claramente y en un celular sencillo, ¿no? Pero por el WhatsApp sí baja eso, como usted dice, ¿no? No es tan nítido el sonido ambiental. Y bueno, con respecto a eso quería hacer una pregunta. ¿Es válido que al realizar una grabación ya con otro aplicativo uno pueda regular esos sonidos que no quiere tener presentes? Eh, sí, hay algo que que es parte de este material adicional que considera lo que podemos editar del registro, ¿no? Hay cosas que son muy básicas, digamos, apuntaríamos a que el celular sea el final, que lo que tenemos en el celular no requiera una edición posterior, pero lo que está disponible uno es borrar o quitar estos excedentes. ¿No? Si hay mucho silencio antes de la palabra que a mí me importa, o si yo me demoré mucho en pausar la grabación antes de que termine. Es algo que está factible de cortar. Otro que también es factible de modificar es el volumen, ¿no? Si por alguna razón esta frase única, este momento único, yo no pude volver a grabarlo, tengo una sola muestra y el volumen es bajo, también es algo que yo podría modificar. Pero idealmente creo que es todo lo que debería modificar para que conserve la calidad documental, ¿no? Que sea una, entre comillas, copia fiel o que se acerque a esta, entre comillas, copia fiel con lo complejo o no sé si adecuado o no que tenga esta frase, esta palabra, pero que nos permita sentir la calidez de la voz, sentir la pronunciación en ese lenguaje que no es común para nosotras y que sonidos que no están, por ejemplo, en el castellano, que es el lenguaje con el que estamos mediando este encuentro y con el que pues nos es común para comunicarnos a todas, ¿no? Entonces sí, sería tocar lo menos posible y el ideal es poder tener la toma en la primera, ¿no? Eso es también como una práctica, como un ejercicio, pero es algo recomendado. Junior, te escuchamos. Yo tengo una consulta, ¿qué tan factible es utilizar la inteligencia artificial para poder, corregir estos errores? Porque, bueno, actualmente, por ejemplo, un audio lo puedes transformar en un código y con un aplicativo, pues, puedes reducir todos estos errores. ¿Cuán factible es dentro, digamos, de este marco valerse de herramientas así? Es viable, incluso veremos cuando subamos contenido a Wikimedia Commons, es posible determinar que es un archivo que hasta cierto punto ha sido editado con una IA, ¿no? Pero digamos, idealmente es lo que deberíamos evitar. Si el registro no es de buena calidad y no nos es posible volver a tomarlo, ¿no? Ya la persona que lo dijo
o nadie más puede en este momento pronunciarlo como esa persona o recuerda la palabra y el registro es muy importante y está muy dañado, claro, utilizar una IA para repararlo es una posibilidad, pero el ideal es disponernos para que el registro sea lo suficientemente adecuado o bueno para que no tengamos procesos posteriores que puedan modificar de alguna forma, ¿no? Porque hay IAs que hacen el trabajo muy bien, tal vez alguna de nosotros hemos probado esas reparaciones, pero también es posible que la IA funcione no tan bien ante sonidos que no conoce, ¿no? Tal vez la IA puede reparar muy bien inglés, tal vez la IA puede reparar muy bien castellano, pero yo no sé qué tanto puede reparar una IA, Ashaninka, SEA, ¿no? Que no creo que esté muy entrenada para eso. En todo caso, es algo factible, pero es algo que se recomienda evitemos lo más posible. ¿Hay alguna pregunta más o algún comentario? Entonces, bueno, este pendiente más técnico que vamos a compartir va a estar entre hoy y mañana en el grupo para que lo puedan revisar. Va a ser corto, pero como tratar de enfocarlo a- puntualmente a la necesidad técnica de quienes tengamos, ¿no? La necesidad o la posibilidad de expandir el registro a esa otra forma, insistiendo en que el celular, que es lo que se propone ahora para un registro oral, es una herramienta que nos debería permitir completamente el objetivo. Entonces, si no hay más preguntas, no sé, Gesed, si hay algo más que toque por hoy o ya podríamos cerrar la reunión, la sesión. Hola Marcos, sí. Bueno, la idea sería, queríamos compartir dentro de los materiales y dentro de la presentación de la sesión, de esa sesión 2 hay un manual que es de cómo crearnos una cuenta en Wikipedia. A ver, espérenme. Voy a cerrar acá. Ya, ahora sí. Eh, entonces, no sé si me puedes ayudar compartiendo esa última parte de Carlos, por favor. Perdón que Claro. estoy con mucho ruido por acá. El archivo de Commons. Sí, no lo veo ahí. ¿Tienes A cerca la ver, mano? sí, creo que se quedó en la primera sesión. Te la voy a pasar. Te la paso. Te la paso. Eh, O directamente el enlace al tutorial en Commons, ¿no? O el video. sí, sí, solo para mostrárselos. Pero bueno, va a haber dentro de los materiales que vamos a compartir para todas las otras sesiones. Hay un material que es cómo crear una cuenta en Commons, ¿no? Cómo subir un archivo Sí. Wikimedia Commons. Entonces, la idea es que puedan revisar este material para que creen sus cuentas. No sé cuántas personas aquí ya tienen una cuenta. Quienes no tienen una cuenta, esta es una guía para que se puedan acompañar en el proceso de cómo crear una. Y esto va a ser importante porque en las sesiones siguientes vamos a ya ver un poco más acerca de dónde va a estar almacenado esta memoria, este registro sonoro, ¿no? Y sobre ello va a ser importante poder contar con la cuenta para poder hacer los ejercicios. Entonces, les invitamos a que entre la sesión de hoy y mañana la puedan tener revisada. Quienes se sientan confiadas de poder hacerlo solos lo pueden hacer, y si necesitan algún tipo de asistencia, pues pueden utilizar también el grupo, pero ahí van a encontrar no solo el PPT, sino un video explicativo. Eso sería todo. Tú, no sé si quieres decir unas palabras, Carlos, final. Sí, vamos a estar dejando tareas, ¿no?
Entonces, la primera tarea es que creen su cuenta en Commons. Y la segunda, que también estamos pidiendo, es que empiecen a trabajar su proyecto en un modelo que les voy a compartir ahorita, ¿no? Aquí les he puesto un enlace a la cartilla que hemos elaborado de cómo se hace una cuenta. También les vamos a compartir el video, que es 5 minutos, ¿no? O sea, si quieren, ya que tenemos un poco de tiempo, les voy a enseñar cómo crear rápidamente la cuenta. Entonces, esta es la página de Commons. Ustedes pueden incluso buscar en Google Commons. Y lo primero que sale es el enlace a Wikimedia Commons. Entonces, está en inglés, pero voy a pedir que se ponga en español de América Latina. Algo se ha traducido, muy poco. Pero donde dice create account, ahí le dan clic. Y ahí pueden seleccionar el idioma también, ¿no? Español. También pueden ver que hay otras lenguas. No está el quechua aquí, pero en español. Entonces, yo me creo mi cuenta, me pongo Uyari, no, Wiyai, ¿no? Wiyai 2. Pongo una contraseña, confirmo la contraseña, escribo mi correo electrónico. No, no voy a colocar mi correo electrónico ahora porque ya está asociado a otra cuenta, ¿no? Me pido un CAPTCHA para evitar que bots, programas de virus, perdón, Sanka, y creo mi cuenta. Entonces ya tengo mi cuenta en Commons, guardo la contraseña, me voy a la portada. ¿Qué es esto? Voy a la portada en castellano y ya puedo ver qué cosas hay. Bueno, también sin entrar a la cuenta puedo saber qué cosas hay, ¿no? Pero ahora yo puedo subir un archivo, ¿no? Subo un archivo, eh, pero eso ya lo vamos a ver después, porque le vamos a pedir que suban un archivo. Entonces, le vamos a dar más indicaciones, ¿no? Pero la primera tarea es que creen su cuenta, así, ¿no? Acá ya está mi nombre, Uyay, y, y ya puedo subir archivos. La otra tarea es empezar a trabajar su proyecto, ¿no? Entonces, ustedes lo que están viendo ahorita es el modelo, el formato de proyecto de registro sonoro para ese tercer laboratorio. Entonces van a ir llenando, ¿no? Pueden poner un título provisional. En mi caso, a mí me gusta, pongo el provisional, pero al final, cuando elaboro todo, ya lo afino, lo cambio también, ¿no? Pongo mi nombre y empiezan a responder mis preguntas, ¿no? La idea y con las comunidades con las que se trabajará. Objetivos secundarios. Entonces, lo que queremos es que vayan avanzando en su propuesta. Sí, esto es en castellano, pero bueno, este laboratorio estamos usando esta lengua, ¿no? Que es como la lengua que podemos usar a pesar de tener lenguas maternas diferentes. Eh, y después, cada sesión vamos a estar avanzando un poco más eh, hasta llegar a la parte final y ustedes van a la hora que presentan ante un jurado el próximo sábado su propuesta, van a usar una diapositiva basada en lo que han vertido aquí, ¿ya? Y van a tener 6 minutos para presentar su propuesta y van a tener el próximo viernes, un día antes de la presentación final, van a tener también un pitch piloto, o sea, van a hacer su presentación de 6 minutos para, de esta manera, a nosotros, al grupo interno, a sus compañeros
y nosotros vamos a dar comentarios, ¿no? A modo de prueba, como un ensayo, ¿no? Y el día jueves, un día antes, vamos a tener asesorías individuales. O sea, cada proyecto va a tener 20 minutos con el equipo de laboratorio, GC, Milagros y Marco, y yo, para ver su proyecto en 20 minutos. Y lo que vamos a estar trabajando es justamente este documento, que va a ser las referencias. Ustedes van avanzando día a día un poco. A la hora que lleguemos a la asesoría del día jueves, vamos a poder conversar con más profundidad. Porque si al final, si lo hacen todo el día miércoles en la noche o el día jueves en la mañana, nos van a mandar algo muy improvisado, ¿no? Y sabemos que en nuestro país ya estamos cansados de la improvisación, la informalidad, y buscamos ser más rigurosos, más serios, ¿sí? Así como se hacía los muros de Sacsayhuamán o la galería de Chavín o los genes shipibos, así con esa rigurosidad vamos a buscar trabajar, ¿no? eh, con la ancestralidad, buscando ese futuro ancestral. Entonces, mañana tenemos la tercera sesión de la semana y vamos a ver ya más temas del proyecto. Eh, Cualquier consulta la mandan por el WhatsApp para poder responderla, ¿no? Vamos a compartirles mañana tempranito el video de esta sesión, el PDF y ahora terminando esta reunión también les compartimos ya el modelo, ¿no? Ese archivo lo descargan y ahí lo van trabajando. Y lo que ponen lo pueden ir revisando después también, ¿no? Es un proceso continuo la evaluación, la investigación. La idea es que terminen con una propuesta de 5 páginas, que después esto también va a ser revisado por el jurado, ¿no? El jurado va a evaluar su presentación, cómo cuenta su proyecto en 6 minutos, y también los proyectos que son más interesantes van a estar ahí viendo más detalles en su propuesta, ¿no? Porque al final lo que van a presentar en 6 minutos, que es un tiempo muy breve, es las partes más resaltantes de su propuesta. Y cada persona va a identificar cuál es la parte más resaltante de su propuesta. Si es el trabajo del proceso con la comunidad o es lo que se hace después del registro, en fin, eso va a depender de cada uno, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguna pregunta, comentario, Geset, Marco Milagros, del equipo? Es, Sí, yo quería, uy, Los avances de estos, de la propuesta del esquema de proyecto no va a estar en línea, ¿no? O sea, lo descargamos y cada uno lo va avanzando. sí, Sí, lo descargan y también lo van a subir a una carpeta, donde desde ahí nosotros podemos ir revisando también. Pero eh, la idea es que vayan avanzando y mañana vamos a trabajar un poco eso, ¿no? Las respuestas que han dado. Le vamos a compartir la carpeta donde tienen que subir esto también. Geset. en la, sí, no, solo que había una duda de Eduardo con la mano levantada y podemos escuchar a Eduardo y luego a Micha, ¿les parece? Ya, gracias. Bueno, ahí nos dice hacer proyecto, elaborar proyecto. Por ejemplo, yo mencioné varios proyectos. Entonces yo creo que no voy a hacer, si es 5 o 10 proyectos, creo que no voy a hacer. ¿Cuántos proyectos, o sea, se vamos a presentar en sí? ¿Es uno de los 5, de los 10, uno o eso quiero saber la cantidad? Ya. La idea es que la propuesta que ustedes hagan eh, coincida con ese tiempo de 3, 4 meses de realización y el presupuesto $800. Entonces, ahora se trata de, ok, hay varios componentes de un proyecto y tienen que escoger, ok, ¿cuál es lo prioritario? ¿Cuál me conviene avanzar primero? O de repente puedo escoger 2 proyectos porque me rinde el presupuesto y el tiempo y trabajo esos 2 componentes, un proyecto con 2 componentes, ¿no? Trabajo el registro de las adivinanzas quechua y trabajo el registro con la memoria histórica de la comunidad, porque eso me rinde en mi logística. O puedo hacer 3, pero eso es lo que ustedes van a decidir, ¿no? Y la idea es aterrizar, ¿no? Hacer las cosas bien,
Eh, Como dicen, la prisa es cosa del diablo, ¿no? San Jerónimo. Hay que hacer las cosas con calma, bien hechas. No nos interesa que hagan, o sea, nos interesa que se hagan bien los proyectos y que ese proceso de de hacer el proyecto se obtengan aprendizajes que podamos compartir a todo el grupo, ¿no? Una actividad que recomendamos que todos tengan en su propuesta, mañana vamos a hablar de actividades, es que al final de de su ejecución, ustedes van a hacer un informe final y vamos a hacer un evento desde Wikiacción para socializar lo que han hecho a más personas. Entonces, es importante esa parte, ¿no? E incluso hay gente que pues, puede presentar este proyecto en la escuela, un congreso de educación intercultural. El proyecto de Hernán Quirós con los chipivos después se publicó en este periódico de, ¿cómo era? Comunicación ambiental. eh, Me olvidé, GZ. Pero hay medios, hay proyectos que se ejecutan a través de estos laboratorios que después salen en redes, en periódicos, en videos, ¿no? Uno salió en InfoAndes, y a veces también se presentan en congresos. El paseo fotográfico, los resultados se presentaron en un congreso de ornitología, del Congreso de Ornitología Peruana, y un par de proyectos también tuvieron como resultado un artículo académico. Entonces, hasta puede ser un afiche al final. Pero eso vamos a conversar mañana, de cómo socializar y comunicar el resultado de estos proyectos a medios públicos, porque esa parte es muy importante, que el proyecto no quede, lo que se hizo no quede solamente en ustedes o en nosotros, sino que tenga más proyección. Eso. Eh, ¿Quién más tenía una pregunta? ¿Micha? Sí, Sí, Micha también. sí, muchas gracias. Puntual nomás en la carpeta que nos compartieron que dice materiales, hay un modelo de proyecto, pero dice 2025. Entonces, solo mi pregunta era si es el mismo modelo o esperamos al que nos mostró Carlos en la pantalla. Sí, ese se va a actualizar, ese Micha. Gracias por mencionarlo. Bacán, gracias. Sí, Sí, mañana temprano van a estar disponibles los materiales. Había una pregunta más, de una manito levantada. ¿Dónde está? De Dianela, puede ser, aunque ya bajó la manito. Vale. Sí, solo para complementar algo que dijo Carlos con respecto a la pregunta de Eduardo, es posible que ahora mismo tengamos como muchos proyectos en mente, ¿no? Sin embargo, recuerden las preguntas que planteamos al inicio de esta sesión, ¿no? De estas 5 ideas, ¿cuál es la idea que responde, por ejemplo, a lo que mi comunidad necesita, ¿no? Si necesitamos que haya, por ejemplo, un registro de plantas, porque esto luego puede ser un cuaderno, por ejemplo, con información para los niños en un colegio, puedo ir con esa idea, ¿no? O puedo ir con mi segundo, mi tercero, mi cuarta idea, pero siempre la idea es poder seguir estas pautas de preguntarnos qué es lo que se necesita y por qué es importante lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que esa puede ser una guía, Eduardo, también, para decidir a dónde quiero como especificar, puntualizar el tema que quiero trabajar, ¿no? Eso para complementar a Carlos. Y bueno, me parece que si no hay ninguna pregunta más, podemos, sí, concluir aquí, ¿verdad, Carlos? Ya estamos. Sí, ya he compartido la carpeta o el archivo de materiales de interés, correcto. Y ahí están los enlaces con el modelo y más. Entonces, bueno, estamos en comunicación. Les vamos a mandar unos WhatsApp con las tareas y hasta mañana. Muchas gracias. Que descansen. Nos encontramos. Chao, gracias. Hasta mañana. Muchas Chao, gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias, nos vemos. Hasta Gracias. mañana.